Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, Encuentro con la Palabra de Dios. Curso Bíblico Teológico impartido por el presbítero Pedro Gutiérrez Farías. Acompáñanos todos los sábados a las 11 de la mañana por este perfil de Facebook. Y recuerda, seguirnos a través de nuestros perfiles de Facebook como Diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas y Pedro Gutiérrez Farías. No te lo pierdas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho cariño hoy en este sábado 7 de noviembre de este año 2020. Pues hoy estamos viendo un poco más sobre el prólogo de San Juan, sobre todo algunas frases que nos dejan una enseñanza enorme. Como les decía, pues el prólogo viene a ser como el resumen de todo lo que va a tratar en su evangelio San Juan, que ya hemos visto cuando estuvimos analizando todo el evangelio y que hoy nos estamos deteniendo en algunos detalles que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida y a comprender mejor su palabra, la palabra de Dios. Sean pues bienvenidos y los invito para que iniciemos con nuestra oración, como de costumbre. Señor, nos encontramos nuevamente haciendo esta transmisión. Te agradecemos por el regalo de la vida. Te pedimos que nos concedas dejar a un lado cualquier ocupación y poder estar atentos y poder participar de este encuentro con tu palabra, para que a través de este estudio podamos encontrarte a ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios y desde luego a través de tu palabra. Ayúdanos pues a iniciar este tema de hoy con ese gozo y esa alegría de saber que no solo nos encontramos con un libro, sino contigo mismo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Pedimos que nos asista la luz de tu Espíritu Santo para que podamos comprender mejor tu palabra. Que nos asista nuestra Madre, la siempre Virgen María, para que ella siempre esté abogando por nosotros, sus hijos. Ella siempre lo ha dicho: hagan lo que Él les diga. Y por eso ahora queremos comprender tu palabra, para que realmente hagamos la voluntad de Jesús. Que el Señor nos ayude rezando con devoción el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bien, pues después de haber hecho nuestra oración, pasamos ya directamente a las diapositivas. ¿Qué tal, muy estimados amigos, hermanos? Pues hoy tenemos este tema y quiero que comencemos así con la Biblia. Aquí está la palabra de Dios, hay muchas traducciones. Sin embargo, vamos a leer esta de la Biblia de la Nueva Evangelización. Otra vez sobre el prólogo de San Juan. Vamos a ver hoy en este tema un poco más de detalles que es tan importante en este prólogo, porque ahí está como el resumen de todo el Evangelio de San Juan. Leamos desde la Biblia la introducción, pues, o prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho era ya vida en ella, y esa vida era luz para la humanidad, luz que resplandece en las tinieblas, y que las tinieblas no han podido sofocar. Vino un hombre llamado Juan,
enviado por Dios, vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La verdadera luz, la luz que ilumina a toda la humanidad, estaba llegando al mundo. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por medio de ella, el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron y creyeron en ella, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Estos son los que nacen no por generación natural, por impulso pasional o porque el ser humano lo desee, sino que tienen por Padre a Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la que corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él proclamando: Este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. En efecto, de su plenitud todos hemos recibido bendición tras bendición, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Bien, pues ahora viendo la primera diapositiva y comentando un poco con ustedes, ahondando un poco más en lo del prólogo de San Juan, vemos esta frase: engendrados de Dios. Los que escucharon, los que aceptaron a Cristo, a ellos se les llamó los hijos de Dios, los que fuimos bautizados, los que aceptamos el mensaje de Cristo. Y desgraciadamente mucha gente ha rechazado a Cristo desde un principio, desde cuando llegó ahí con el pueblo judío, y no lo aceptaron. Es a lo que se refiere cuando dice que Él era la luz, que la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no lo aceptaron. Pero a los que lo aceptaron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, engendrados de Dios, nacidos de Dios. Esta es la gran dicha para nosotros los cristianos y es nuestra gran tarea de los cristianos, de los renacidos en Dios, de los engendrados por Cristo, para que hagamos que otros hermanos también renazcan en Cristo. No solo se trata de bautizar niños o adultos, sino que realmente seamos capaces de nacer de Dios, de convertirnos. Desde luego, por el bautismo se tiene al Espíritu Santo, se nace en el Espíritu, se forma parte de la iglesia. Pero no es solamente tener bautizado a un niño, sino ayudarlo a su desarrollo de fe, a que en la medida que él vaya creciendo, desarrollándose, vaya conociendo más a Jesús y vaya siendo parte de su vida, para que su vida se vea transformada como Cristo quiere, para que Cristo sea la luz que vaya guiando a esa persona bautizada a vivir en comunidad y a reflejar a Cristo a los demás. Pues bien, engendrados de Dios. Tenemos un texto pues ahí de Juan, que es Juan 1 del 12 al 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí es lo importante esto, que lo vamos a ir analizando poco a poco. ¿A qué se refiere?
desde luego ya vamos entendiendo todos que no se refiere a engendrados como se engendra un hijo, por la sangre, por la carne, en el plano humano, sino aquí es engendrados para el espíritu, para la gracia, porque tenemos el alma, el espíritu, lo espiritual, y engendrados para Dios es nacer para Cristo, para la vida eterna. Eso es lo que vamos a ir analizando. Muy interesante este texto. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, no son engendrados por deseos, por la pasión, por lo meramente carnal. Un niño nace, recibe la vida de Dios a través de sus padres. Nace física o biológicamente, como le queramos llamar, pero ahora necesita nacer para Dios, hacerse hijo de Dios. Más o menos a esto es a lo que se refiere. En el principio Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Esto nos manda a pensar en el libro del Génesis, en la creación, cómo Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Recordemos aquí sobre todo es el significado. Génesis 2:7. Entonces, el hombre en ambos casos, material, carne y sangre, e inmaterial, el alma humana, ¿verdad? Entonces en el Génesis ya nos habló cómo Dios la creó del polvo de la tierra. Y este hombre pecó, Adán y Eva pecaron, perdieron la gracia, perdieron la vida divina. Ahí más o menos es a lo que se refiere. Y entonces cuando pecaron, Dios les promete un redentor, y es Jesús que va a venir a dar su vida, a ser el Mesías, a salvarnos. Y ahora ofrece la salvación a través de recepción de los sacramentos, sobre todo del bautismo, para renacer a la vida de la gracia de Dios. A eso se refiere. Al que acepta a Jesús, recibe una vida nueva, la vida de la gracia, la vida eterna. Renacidos no por deseos de la carne ni de la sangre, sino nacidos de arriba, de lo alto. Y solo Dios puede darnos esa gracia. No es por voluntad humana, sino por gracia de Dios. El hombre como raza estaba perdido en pecado y su resultado fue la caída. Ya lo estábamos viendo en el Génesis 3, que habla del pecado. Es por eso que el hombre necesita ser salvado de las penas del pecado. Pero, ¿cómo puede ser eso posible? Ahí está la pregunta. ¿Cómo puede ser posible que el hombre sea salvado del pecado? Más o menos lo adelanté hace un momento. A través de Dios mismo, que se hace hombre, que se rebaja, viene a nosotros y entrega su vida para rescatarnos del pecado y devolvernos la gracia. Habitó entre nosotros. Ahí está la respuesta a la pregunta anterior. Veamos el texto bíblico, que es de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria que como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El objetivo de esta lección es apreciar la naturaleza de la bondad de Dios. Cuánto amor nos ha tenido Dios para rescatarnos del pecado, para hacerse hombre, para hacerse nada, como lo dice el texto. Se anonadó, se rebajó, se humilló por amor a nosotros, a ti y a mí. A cada uno de nosotros Dios nos ama con ternura, con locura. Por eso es bueno saborear la palabra de Dios, meditarla a fondo y saber cuán profunda es la palabra. Los invito para que ahora interrumpamos un poco y disfrutemos de este video.
Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. En resumen, podemos decir que Jesucristo no solamente se encarnó, sino que vivió entre nosotros, entre los hombres, se hizo uno de nosotros, asumió nuestra condición débil, humana, pecadora. Aunque Él no pecó, pero se hizo como nosotros. Él nos muestra cómo vencer el pecado y el mal, y vino a rescatarnos, y por eso vale la pena creer en Él. El apóstol Juan nos afirma que Jesús es la palabra o la luz que vino al mundo, pero el mundo no le reconoció. Tampoco el pueblo judío, aun siendo su pueblo elegido, no le dio la bienvenida, ni lo aceptó como lo que Él es realmente, lo que Él era, lo que Él es. Sin embargo, algunos no lo rechazaron, sino que reconocieron que Él era Dios, el único Salvador. Vieron su verdadera gloria y su carácter de gracia y de verdad. Eso es lo que nos toca a nosotros, también abrir nuestro corazón y aceptar a Jesús. Reconocer que Él nos ama, que Él vino a salvarnos, que no seamos duros de corazón. A veces nosotros mismos, los sacerdotes, los religiosos, predicamos, pero también nos hace falta estar muy insistentes para que no caigamos en otras cosas, para que seamos coherentes, para que vivamos plenamente este encuentro con Jesús, con su palabra. Y la invitación es para todos, para que ninguno nos sintamos los mejores, los sabios o los que ya estamos bien. Siempre tenemos que estar atentos a la voz de Dios, abriendo el corazón para que Él sea el que nos transforme, nos ayude con su gracia, con su verdad. Pues bien, hay que pedirle al Señor por todos los que no creen, por aquellos que se han alejado, por los que solamente fueron bautizados y no lograron conocer a Cristo, quizá por descuido de sus padres, quizá por el abandono de sus padrinos, pero es una gran responsabilidad, papá y padrino, estar velando porque el hijo o la hija, el ahijado o la ahijada, conozcan a Cristo, vivan su fe, lleven esos procesos como es la comunión, la confirmación, perseverancia en la catequesis de adultos, etc. Una formación y un encuentro con Cristo. Bien, vamos a la siguiente. Él pues habitó entre nosotros, nos dice Juan, que el verbo o la palabra, Jesucristo, habitó entre nosotros. Vienen algunas preguntas, preguntémonos. ¿A quién se refiere cuando dice nosotros, habitó entre nosotros? En sentido general, Jesús vino para beneficio de todas las personas del mundo. Él se hizo hombre, se unió a la raza humana. Aquí tenemos a Dios personalmente entrando en la humanidad como uno de nosotros. Eso es lo que quiere decir, habitó entre nosotros. Fue uno de nosotros. Él sabe de nuestros dolores, angustias, miedos, alegrías, tentaciones, y Él nos va indicando con su vida, con su ejemplo, por dónde tenemos que caminar. Ojalá que vayamos tomando muy en serio la palabra de Dios para nuestras vidas. Si gustan, ahora hacemos otra pequeña interrupción para disfrutar de este video. Es la palabra de Dios como semilla en el alma por Él sembrada, y según como se acepta en la vida, da mucho fruto, poquito o nada. Bien, veamos
Veamos la siguiente. Otra frase importante. Juan dio testimonio de él. Ahora entramos con Juan el Bautista. Sabemos que Juan era su primo, el último de los profetas, el que preparó el camino del Señor, el que lo anunció, el hombre humilde que estaba en el desierto, gritaba en el desierto, predicaba, que fue una vida austera la que él llevó, vestía con piel de camello, vestía con piel de camello, cinturón de cuero, hacía mucha penitencia, predicaba sobre todo el arrepentimiento para prepararle el camino al Señor. Juan lo anuncia, Juan reconoce que él no es el Mesías. Juan dice al que hay que seguir es a Jesús. Y nosotros también tengamos muy en cuenta eso. Honramos, queremos mucho a los santos, a nuestra Madre María Santísima, pero siempre lo que se nos indica es creer y seguir a Jesús. Los santos son abogados nuestros, son amigos de Dios, están cerca de Dios y siempre hay que pedir, pero quien nos hace los milagros es Jesús, es Dios. Y por eso hay que enfocar bien nuestra vida y hay que conocer a Jesús para que así como lo conocieron los santos, adaptaron su vida a Él y por eso lograron la santidad, por vivir como Jesús enseñó. Y por eso vamos a seguir viendo estos temas tan interesantes. Juan dio testimonio, San Juan, un gran santo, le preparó el camino, ¿verdad? Entonces, veamos aquí qué tenemos que seguir considerando, aparte de esto que ya les comento. Juan el apóstol escribió en esta porción bíblica sobre Juan el Bautista, explica que el ministerio de él fue el de dar testimonio de la persona de Jesucristo, la palabra que se hizo carne. Juan el Bautista había profetizado la venida de Jesús, el Mesías. Así que cuando Jesús aparece en su ministerio público, Juan el Bautista lo señala ante la gente diciéndoles que Jesús era del que él les había hablado. Él explicó a la gente que aunque Juan el Bautista vino a la escena antes que el Mesías apareciera, el Mesías en realidad existía antes que él. Otro detalle que ya hemos tratado en temas anteriores. La preexistencia es uno de los temas claves aquí en el prólogo de San Juan. Jesús ya existía en la eternidad con el Padre. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, pero vino a los suyos, se hizo hombre y así lo presenta y da testimonio Juan el Bautista. Veamos la siguiente diapositiva. El mensaje esencial de Juan el Bautista. ¿Cuál es el mensaje esencial? A él le fue dado el ser testigo para los que se reunían a su alrededor. Él les dio testimonio de que el Mesías había venido y que era Jesús. Antes que Jesús iniciara su ministerio público, Juan había hablado de él a muchos, llegando a ser bien conocido en la tierra. Cerca del final del ministerio de Juan, Jesús había comenzado también su ministerio público. Para muchos de sus fieles seguidores, Juan el Bautista dejó claro que de quien él testificaba era de Jesús. Le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje de Juan era: arrepiéntanse porque el Salvador ha venido. Todos los que predicamos tenemos que tomar muy en cuenta, así como lo hizo San Juan. ¿Cómo predicó? No anunciándose a él mismo, sino anunciando a Jesús. Todos tenemos que anunciar a Cristo más que a nosotros mismos. A él es al que deben de seguir. Porque aún en tiempo de Juan, muchos pensaron que Juan era el Mesías, por lo bien que hablaba, por todo. Y él dice: yo no, es él. María Santísima, a la que invocamos y queremos porque nos ama y es nuestra madre, en las bodas de Caná recordemos cómo le pidieron el vino, que el agua se convirtiera en vino, es decir, el milagro, porque ya no había vino, y cómo ella comprometió a su hijo Jesús.
hijo, ya no tienen vino. Jesús no quería hacer ese milagro. Mujer, ¿a ti en mí qué? Y entonces ella lo compromete. Pero en esa frase está diciéndonos todo. Hagan lo que Él les dice. Hagan lo que Él les dice. Eso quiere María. Que hagamos lo que Jesús nos enseña. Eso también dijo Juan. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Bien, qué claro está este mensaje que Juan, desde un principio en su prólogo, nos está dando. Continuamos. Jesús, de quien Juan habló, también completó su ministerio. Él fue a la cruz y murió. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo esto lo vemos en el credo. El credo es el resumen de nuestra fe. Por eso es importante no solo rezarlo como un rezo más, sino analizar y creer, porque es lo que nos enseña que esta es la fe que hemos recibido desde un principio y el credo resume nuestra fe. Ahora es glorificado y está a la diestra de la mano del Padre. Así como Juan el Bautista dio testimonio de Jesús el Salvador, nosotros también tenemos que dar testimonio de que vendrá pronto otra vez. La humanidad necesita conocer ese mensaje para arrepentirse de pecado. Nosotros debemos también ser testigos de la obra de salvación que hay en Jesucristo. Y aquí pues hemos concluido estas diapositivas, nuestro tema. Ojalá que esto nos ayude a crecer en la fe y en el amor a la palabra de Dios para que nos lleve a un encuentro con Jesús, a un encuentro con Dios. Los invito para que en casa, como ya lo hemos estado diciendo en los programas, en familia, ojalá tengan esa disposición de ponerse con la palabra de Dios a seguir y analizar los detalles que hemos comentado, a discutir, pero claro, en buen plano de aprender más sobre esto que hemos estudiado hoy. Otros detalles sobre el prólogo de San Juan, para que nos vaya quedando así como más grabado, más entendido. En la familia pueden hacerse algunas preguntas al respecto. Bien, ahora que hemos llegado al final de este tema, quiero invitarlos para que hagamos nuestra oración final. Señor, te damos gracias por habernos concedido transmitir este programa, este curso bíblico Encuentro con tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos a tu voz, a meditar tu palabra, a escudriñar las Escrituras, a alimentarnos de ella cada día. Tú eres grande, Señor. Te alabamos, te damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos para que nuestro corazón sea movido hacia ti, que a través de esta lectura de tu palabra lleguemos a encontrarte a ti, porque la única finalidad de la Escritura es conocerte, amarte y servirte siempre con amor. Tú le das sentido a nuestra vida a través de tu palabra. Tú nos iluminas, nos llenas de tu gozo y de tu Santo Espíritu. Por todo ello, gracias, Señor. Después de haber hecho nuestra oración final, con gusto les comparto la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que disfruten este día con su familia compartiendo la palabra de Dios.